Empezamos nuestro módulo de trauma presentando al doctor Juan Carlos Gómez Rodríguez. Él es cirujano vascular y angiólogo, especialista en docencia universitaria en epidemiología, gerente Vascular Health SAS, y el día de hoy nos va a dar su charla herida de arteria subclavia, cuál es el abordaje ideal. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su asistencia. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Les juro que tenía colgado en mi apartamento mi saco y corbata. Suelo venir de corbata a estos eventos, pero no alcanzamos. Vengo de unos casos de hemodinamia, esta es mi semana de disponibilidad y creo que los que han rotado conmigo ya saben cuál es mi espalda, entonces nada que hacer. Mi nombre efectivamente es Juan Carlos Gómez, yo soy coronel de la Reserva Activa del Ejército, como dice ahí, y fui cirujano general más tiempo del que llevo de cirujano vascular. Ya estoy pensionado, tengo unos años más de los que parece. Soy de la Reserva Activa del Ejército y tuve la buena fortuna de tener mucha experiencia quirúrgica. No sé si ustedes conozcan los grupos de apoyo avanzado en trauma, ¿han escuchado alguna vez de los GATRA? Los GATRA eran grupos donde íbamos algunas personas simulando los FST de los americanos, los Forward Surgical Team. Estábamos cerca del campo de combate para atender a los pacientes. Era una cirugía difícil de hacer en circunstancias complicadas. Iniciamos en carpas, terminamos en una medio salita, pero siempre fue muy difícil. Entonces, la experiencia, curiosamente, que tengo de traumatismos de la arteria subclavia no es de cirugía vascular. Cirujano vascular no he operado sino un paciente de una cánula de ECMO, ¿sí? De una cánula de ECMO que pusieron en el tronco brachiocefálico. La venosa la pusieron en el tronco brachiocefálico. Entonces, eso fue en Chayo. Chayo hacía mucho ECMO en la época del COVID, entonces, ese es mi único, curiosamente, traumatismo. Los otros 100 fueron de cirujano general, es una lesión curiosamente frecuente que requiere mucho de lo que se necesita saber como cirujano para tratarla. Entonces, la pregunta de hoy y la charla que se me asigna es, ¿cuál es el abordaje ideal? Al final de esta charla ustedes van a saber exactamente cuál es el abordaje ideal para tratar un traumatismo en la subclavia. Van a ver que lo van a tener. Vamos a hacer esto una experiencia, como dice el título, y les pido el favor que levanten sus celulares, escaneen ese QR o vayan a menti.com para que hagamos de esto algo interactivo, para que ustedes y yo vayamos viendo cómo es esto. En esta, de una vez si quieren responder, cuando están ustedes de turno y son el nivel que sean, o sea, son el cirujano, son el residente, son el interno, son el estudiante, son el enfermero, y dicen, llegó un trauma de subclavia, ¿qué se les viene a la cabeza? Pueden escribir ahí la palabra que se les ocurra, la frase que les ocurra, frases ojalá PG-13, recorcholis, por ejemplo, esa es una buena palabra. Susto, puñal, urgente, sangre, ¿por qué cambié este turno? Turno cambiado. Llamen al cirujano, trauma de tórax, muy bien. Ahí sí, ahí es donde suena el pip. Llamen a un adulto, me encanta eso. Emergencia, shock, dificultad, respeto, tieso, teso, ¿no? Bueno, tieso, está bien. Entonces, sí, efectivamente vamos a hacer esto. Les voy a hacer algunas preguntas del tema en particular para saber lo que ustedes piensan del tema, para saber cómo lo orientarían o para ver si prestaron atención a lo que acabo de decir. Entonces, esto aumenta el nivel de recordación. Mi trabajo de grado en la especialización de docencia universitaria fue Coolness in Education. Y traté en algún momento de traducirlo al español y resulta que coolness no tiene una buena traducción. ¿Ustedes qué traducción creen que sea buena para coolness? No, señor, estamos hablando de cool. Chéveridad, de pronto, coolness, chéveridad, o sea, buena parchosidad, no sé. Pero la idea es que ustedes reciban esta charla de la forma como yo hubiese querido recibirla si estuviera ahí sentado, para que se me quede lo que se me tiene que quedar. No me gustan las charlas aburridas realmente y no me gusta perder el tiempo. Los que pasen revista conmigo saben que no me gusta perder el tiempo, porque empiezan la revista, paciente que en 1970 nace, crece en una familia católica. No me gusta todo eso, me gusta que sea muy a lo que tenemos que ir.
sin dejar de lado lo importante. Entonces, vamos a hablar un poco de las generalidades y para eso vamos a ver este caso clínico, lo voy a pasar muy rápidamente porque lo que quiero es que ustedes se mentalicen, porque todas estas palabras fueron de susto y no siempre es tan asustador. Este paciente se estrelló en una moto, contra un carro, ¿no? Es lo que suele pasar y en Medellín tenemos muchas motos. Llega hemodinámicamente estable, tiene esta quimosis que ustedes ven, tiene los pulsos disminuidos hacia el lado, entonces ustedes que estuvieron en la charla que yo di, entonces tienen un alto grado de sospecha y dicen, vamos a hacerle una radiografía de tórax porque fue lo primero que le hicieron cuando lo recibieron en urgencias, fue lo primero que hicieron, y ustedes ven ahí una fractura de la clavícula, ¿no? Y está un poco desplazada. Entonces lo pasan a hacer otras imágenes, otras cosas, y ven esto, ustedes ven que tiene esa lesión como un pseudoneurisma en la arteria, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a apuntarlo para que lo vean. Está acá, detrás, ¿sí lo ven? Está aquí, en esa angiotomografía, y está acá en la visión 3D cuando se está girando. Esa visión 3D es espectacular, y los que han visto cuando nosotros usamos oro, el cambio de dimensiones es espectacular, porque cuando uno se acostumbra a la bidimensionalidad de una radiografía o de los cortes axial coronal y sagital, uno no ve lo que tiene que ver. Entonces eso ayuda un montón. Ahora, este paciente efectivamente fue llevado a hacerle una arteriografía, ahí se ve el pseudoneurisma, se le colocó un stent cubierto y aquí donde está la flecha apuntando, ustedes ven el stent cubierto. Eso no parece tan estresante, entonces todos los que escribieron susto, peso, no sé si era tieso de verdad, pero lo que escribieron no siempre es tan asustador, pero cuando es asustador, es terrible. Yo le tengo mucho respeto a ciertas lesiones, y esas lesiones que les tengo susto es, por ejemplo, a cualquier lesión venosa, excepto la safena tal vez, pero una lesión venosa es terrible. A mí me parece que una arteria es muy fácil de operar, no sé qué era el doctor, una arteria se chuzó y uno le pone un punto, pero las venas, ven un campo que se llena de sangre, un lago negro, es asustadorcísimo. Entonces, no es tan asustador muchas veces, pero es una lesión de mucho respeto. ¿Por qué es importante? Miren todas estas razones, no son tan frecuentes, pero cuando llegan tiene una mortalidad y una morbilidad muy alta. Y ahorita vamos a ver lo complejo que es esa anatomía, lo difícil que es uno saber qué va a hacer con el paciente. Entonces, la complejidad anatómica y diagnóstica es enorme, sobre todo en el paciente que no está estable. Porque ese paciente que no está estable toca tomar decisiones rápido que van a cambiar la vida del paciente, o a terminar la vida o a cambiarla. Entonces, este impacto terapéutico es enorme. La decisión que ustedes tomen de qué hacer en ese momento depende de muchísimas razones, como vamos a ver, de los recursos y de otras cosas, pero vamos a ver de qué se trata. Entonces, las iatrógenas, no hemos hablado de eso. ¿Cuánto creen que son las lesiones iatrógenas en las series actuales? Las que se producen por el chuzón, por el, no sé, el desfibrilador, el catéter de quimioterapia. 15 a 20%, dice el 78%, 30 a 40 el 22%, hay uno que le apunta mucho más, cree mucho más en el personal médico, nadie dijo más de 50 curiosamente, y les cuento que, de hecho, en este Menti no hay una respuesta correcta porque tenemos series de 5, de 30 a 40 y tenemos una serie de 66% de lesiones iatrógenas en un hospital en Chile. Entonces depende, ¿no? Depende del número de residentes internos que estén solos en los turnos. Puede ser, ¿no? Yo he visto punciones de 15 o 20 intentos de punción en una UCI. Y ustedes de pronto han visto un montón de huequitos también ahí, ¿cierto? Entonces, sí puede pasar, claro, y de hecho cuando ustedes pasan de colocar catéteres a ciegas a colocar catéteres con ultrasonido, se dan cuenta de lo fácil que es coger una carótida. Uno dice, ¿cómo no? Le puse más catéteres a las carótidas y está ahí nada más. Es impresionante. Entonces, hay muchas lesiones, y como les comenté, en esta ECMO, precisamente, se lo metieron al tronco. Y tocó entrar y tocó pues, hacer esta orotomía. Es complejo, son lesiones bien difíciles para hacer eso. Ahora, tenemos series y en general 30-40% está volviendo estándar. Cada vez hay más procedimientos, cada vez estamos haciendo más procedimientos mínimamente invasivos y el número se va aumentando, porque lo único que uno necesita para tener una complicación es operar lo suficiente, pero el número se incrementa precisamente por eso. Yo espero que disminuya cuando realmente en las UCIs aprendan a usar el ecógrafo para los procedimientos, porque curiosamente en esta época no lo están haciendo. En las clínicas no están haciendo todos los procedimientos con guía ecográfica, y eso sucede. Entonces, tenemos muchos procedimientos que lo hacen, está bien, vamos a cambiar eso sin duda.
Vamos a ver algo de la anatomía quirúrgica. Para esto yo quiero compartirles esta experiencia porque me parece que es algo espectacular. Vamos a hacer esto live, ¿les parece? Live. Entonces, de hecho es la primera vez que hago esto. Esto es Visible Body. De pronto lo ven, tienen acceso a través de su escuela, ¿no? Es súper interesante porque vamos a ver, vamos a despellejar a esta persona. Gracias, ya. Gracias. Vamos a despellejarla. Para eso, quitemos la piel. Y ahí empezamos, ¿cierto? Ah, la anterior era el Menti. ¿Se les cargó en los celulares? ¿El Menti anterior? Porque me encantaría que la respondieran. Vamos a cambiar otra vez. Me encantaría que respondieran a esta pregunta antes de hacerles el viaje anatómico. Eso es un switch HDMI que está tratando de controlar los inputs de HDMI de los dos para que no sufra mucho. Pero no la veo. ¿En sus celulares se ve? Sí lo están viendo, pero no se ve, no se carga en la presentación. Qué curioso. Bueno, ojalá las demás se carguen. Sigamos entonces más bien y les voy a mostrar. Los músculos que se encuentran en el cuello son bien complejos y se van a dar cuenta de lo que incrementa la complejidad, porque este es muy fácil, ¿cierto? Este es el platisma. Vamos a quitar el platisma. Ah, perdón. Entonces volvamos a poner el platisma. Listo, entonces este es el platisma, vamos a empezar por este lado, de pronto nos ayuda, vamos a ocultar el platisma. Este músculo lo conocen, ¿cierto? Esternocleidomastoideo. Vamos a ocultarlo. Todo va bien, ¿cierto? Si nosotros llegamos, disecamos ese par de músculos, perfecto. Ah, se me olvidó que no habíamos puesto los nervios. Se complica la cosa un poco, ¿cierto? ¿Qué tal que pusiera los linfáticos? Nos complica aún más. Vamos a quitar los linfáticos, vamos a hacer la cosa más sencilla, vamos a hacer esto. Este músculo que está acá, el esterno-ioideo, ¿cierto? Vamos a quitarlo. Creo que tal vez ese era el de la pregunta del Menti. ¿Y este cómo se llama? El que sigue. Esterno-tiroideo. Sale de acá, va para allá. Es muy fácil, ¿cierto? Ocultémoslo. Y ya se nos está viendo. Miren lo interesante que es ver ese acceso. Miren dónde está la arteria con respecto a la vena. Vamos a quitar este lado también para hacerlo más fácil porque esta tiene sus implicaciones. Como ustedes saben, tenemos variaciones en donde nace al lado derecho e izquierdo la subclavia. Entonces, si lo quitamos, estamos viéndolo. Pero miren ese arco cómo se dirige hacia atrás, curiosamente. Porque todo el mundo se imagina el arco saliendo como para un ladito, pero resulta que se va para atrás. Y es mucho más larga la subclavia al lado izquierdo, precisamente porque sale directo de la arteria, de la aorta. Entonces, miren este musculito de acá. Qué interesante es estos dos musculitos, el escaleno anterior y el escaleno medio. Y esto es lo que nos divide precisamente la subclavia en tres porciones, la porción preescalénica, la porción escalénica y la porción posescalénica. Vamos a ver cuáles son las ramas de eso, pero yo quiero que ustedes vean lo complejo que es llegar hasta allá, porque en una cirugía donde hay un hematoma, donde se regó toda la sangre, o donde está la puñalada, o donde está el tiro, o donde está lo que esté, los planos no se ven tan chéveres como estos y realmente las arterias no se ven azules, no se ven rojas y las venas azules. Eso sucede, a uno le encantaría que se viera así, pero es mucho más difícil. Entonces fíjese en la relación que se tiene con los pectorales y dónde se convierte. ¿Alguien recuerda dónde se convierte la subclavia en axilar? Exactamente, en el borde de la costilla. Ahí se convierte, es uno de esos límites como la ilíaca femoral y bueno. Están cambiando solamente por los límites para que nosotros entendamos eso. Pero esas tres porciones son bien importantes porque cuando es proximal es diferente a cuando es interescalénica y es diferente la disección. Por eso debemos tener una muy buena orientación diagnóstica para saber qué vamos a hacer con el paciente y se van a dar cuenta de lo diferente que es. Entonces yo quiero que ustedes se fijen en esto. Miren dónde está la arteria con respecto a la vena y a las demás estructuras. Es bien complejo. Llegar a esta parte, imagínense dónde está en este momento la subclavia.
¿Logran verla en este huequito por allá metido? ¿Logran verla por allá? Imagínense una lesión en el tercio proximal de la subclavia. Y es súper importante que tengan eso en cuenta porque vamos a entrar por toracotomía a buscar esa arteria. Vamos a entrar por una toracotomía, no vamos a buscarla necesariamente supraclavicular, a menos que se haya lesionado en una incisión que haya entrado por ahí, como en una preparación de la clavícula. Entonces, esa es diferente a esta. Esta tiene el tronco brachiocefálico y es un poco más corta. Fíjense, vamos a ocultar esto, y ahí tenemos nuestra arteria. Tenemos un par de nervios muy importantes que vamos a dar más adelante en algunas imágenes, pero esos nervios son el frénico y el vago y vamos a tener un curso bien particular de ellos, pero lo vamos a ver en las incisiones. Entonces, con esta experiencia anatómica usted ya tiene una orientación de la que vamos a hablar, y vamos a hablar solamente de la subclavia para saber cómo acceder a ella. Entonces, porciones de la subclavia, 3 porciones, pre, inter y post, ¿cierto? La primera sale nada más y nada menos que la vertebral, el tronco timocervical y la mamaria interna. De la segunda porción, el tronco corso-cervical, y de la tercera porción, que es variable, la dorsal de la escápula, ¿cierto? O escapular dorsal. Pero tenemos nuestras variaciones. Entonces, aquí tenemos el patrón típico, tenemos esa arteria lusoria. Lusorio es un término que se inventaron los griegos para hablar de las cosas locas. Entonces, si quieren decirle a alguien que está muy loco, le dicen, ay, ¿cómo eres de lusorio? Es lo que sucede, porque eso significa aberrante, extraño, y es retroesofágica, es una arteria que sale del otro lado. ¿Tenemos un tronco carotídeo común o tenemos completamente hacia el otro lado? Estas son variaciones que tenemos, deben tenerlas en cuenta, las vamos a ver en imágenes, pero pueden encontrárselas en la anatomía, porque el día que uno tiene un mal turno, ahí es cuando llegan las cosas extrañas, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología rápidamente: cerrado, penetrante, arma de fuego o cortopunzante, alta velocidad, baja velocidad, el límite son 2500 pies por segundo, o lesiones por explosión. Y muchachos, tenemos que saber de lesiones por explosión porque tenemos un mal presidente. Ahora me graben. ¿Nos quedan cuántos días? ¿Quién está contando los días para que saque el gobierno? Entonces, esta clasificación cambió y en las guías de ISBS del 2025 tenemos 4 tipos de lesiones: 1, 2, 3 y X. Esa lesión X es trombosis, la lesión 1, 2 y 3, ustedes la ven, es cuando está con una lesión intimal en el 1, cuando está esa lesión completa pero está contenida el 2, y cuando esta es la lesión completa y no está contenida el 3. Esas lesiones 3 son súper urgentes, las lesiones 2, vamos a ver lo que tal, está como estable, de pronto va a ser un pseudoneurisma, está contenido. La lesión 1 se puede manejar médicamente. Las lesiones 2 y 3, esta clasificación se hizo con el propósito de saber cómo llevar a los pacientes, qué decisión voy a tomar para llevar al paciente. Entonces, 1 se puede manejar con aspirina y observación y Doppler y controles y cosas. La 2 toca, vamos a hacerle un TAC, vamos a hacer un manejo endovascular de pronto. En la 3 toca llevarlo a cirugía porque ese paciente seguramente está inestable. Entonces, consecuencias: hemorragia, isquemia, embolización distal, déficit neurológico, síndrome compartimental, lesiones asociadas. Terrible, esto puede ser terrible. Y piensen que muchas de las lesiones que tuvieron los pacientes les causaron la lesión neurológica. A los demás pacientes los operamos y les causamos la lesión neurológica. Por eso es tan importante. Uno puede dejar un paciente muy mal si uno no sabe dónde está el vago, dónde está el frénico, dónde está el plejo braquial y la relación que tiene la arteria con el plejo. Por eso entonces vamos a ver qué toca hacer para diagnosticarlas. Entonces, lo primero que toca hacer es que funcione el menti. No sé qué pasó. Pero es que hicimos eso. Perdón, yo salgo de la... y pongámosla acá. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el estudio de diagnóstico de elección en pacientes estables con sospecha de lesión subclavia? Está estable, ¿no? Entonces tenemos la sospecha que tiene una lesión subclavia, como el del morado que tenía allá, o por alguna razón lo estamos sospechando. ¿Sí está para que respondan? Bueno, muy bien, me alegra que tengamos personas que piensen otra cosa, porque esas personas, ese 8%, van a decir, bueno, sí, definitivamente es un angiotac. La angiotac es el estudio de elección para hacerlo porque nos da mucha información. La arteriografía no está disponible en todas partes, es invasiva y necesitamos mucha más información de la que nos da, porque la arteriografía nos va a mostrar la arteria, pero no nos va a mostrar las estructuras adyacentes como si lo va a hacer la angiografía. Nos va a permitir tener el volumen. Ah, no, yo tengo este acá, si es que
Estoy yendo para un lado y para el otro. Entonces, de acuerdo, el estudio es angiotac. Entonces, miren esto, la sospecha clínica es bien importante. Miren esa fractura que tiene el primer arco costal. La fractura del primer arco costal significa que el trauma tiene suficiente energía como para haberla fracturado. Por eso le da a uno sospecha. Cuando se tiene un traumatismo en el opérculo torácico, en la cintura escapular, cuando se tiene fractura de clavícula o cuando el mecanismo de lesión le hace a uno sospechar eso. O cuando el paciente llega con un puñal clavado a este lado y todavía tiene el puñal ahí puesto. Entonces, hay cosas que le hacen a uno sospechar la lesión. En el examen físico, signos duros, blandos, ustedes son expertos en eso. La colateralidad puede muchas veces enmascarar la isquemia porque como tiene tanta colateralidad, uno podría muchas veces impunemente ligar la subclavia y la colateralidad llegaría a eso, pero depende del nivel donde se esté ligando, por supuesto. Pero puede enmascararlo. Entonces, ¿el paciente no llegó completamente isquémico con todas las P's? No, pero sí puede estar teniendo una lesión subclavia. Entonces, recuerden que todo se suma. No es una cosa ni la otra, sino que todo se suma. Y ese índice brazo-brazo del que habla mucha gente, que es la comparación entre las presiones. Este no es un tobillo-brazo, sino la comparación de las presiones de un lado al otro. Una diferencia de 15 milímetros de mercurio le puede hacer a uno sospechar el asunto. Angiotac, el Doppler, arteriografía, radiografía, resonancia, no tiene mucho rol realmente en esto, pero hay casos de casos en los que vamos a requerirlo, por supuesto, depende de la evolución del paciente. Hay ciertos aneurismas que llegan semanas después del trauma, entonces a veces los pacientes lo requieren. Entonces, un algoritmo diagnóstico en el ISBS 2025 es así de fácil, miren lo sencillo que es esto. Pacientes inestables, cirugía inmediata, ¿cierto? Pacientes estables con signos duros, angiografía para diagnóstico, posiblemente reparación endovascular. Estables con signos blandos, angiotac. Súper fácil, ¿cierto? Semaforito, listo. Lo tenemos súper claro. Vamos a hablar de los abordajes, que es lo que venimos a hacer. Esperemos, ¿se cargó el Menti? Se cargó el Menti. Eso es culpa del CES, miren. La conexión parece inestable. Estoy conectado a invitados CES. Me toca buscar la clave de profesores CES, que es más poderosa. Entonces, ¿cuál es el abordaje más usado en lesiones proximales de la subclavia izquierda? Esternotomía parcial. Estamos hablando de la izquierda, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo. Depende, realmente. Depende de quién lo esté operando, ¿cierto? Hay muchos cirujanos que no se sienten cómodos con el esternón. Hay unos que se sienten más cómodos con la toracotomía, y la toracotomía es un muy buen abordaje para llegarle a la proximal, la subclavia. Les voy a mostrar una imagen que de pronto les aclare las cosas, porque parecería que no, pero la toracotomía 3, esa ayuda. La del tercer espacio intercostal ayuda a llegar allá. Nosotros tenemos un montón de vías de abordaje. Tenemos abordajes quirúrgicos por todas partes. Supraclavicular, infraclavicular, para las porciones media y distal, esternotomía parcial para la proximal izquierda, toracotomía anterolateral para ese proximal que es complejo, que tenemos que reparar porque tenemos que llegar al arco aórtico por alguna razón. Pero esta entrada de la esternotomía es ideal para esa lesión proximal de la subclavia, ¿cierto? Y si ustedes la extienden para un lado y la extienden supraclavicular, les queda perfecto. Ya vamos a ver esa incisión que se llama trapdoor. Entonces, esto es la esternotomía media extendida hacia el lado derecho para exponer en el lado derecho, ¿cierto? Se divide ese músculo esternocleidomastoideo, no importa, pero hay que tener en cuenta que los fascículos nerviosos deben preservarse sí o sí. Entonces, los nervios no se ven tan fácilmente. A veces toca devolverse para buscar ese frénico, toca devolverse a ver de dónde está saliendo de las raíces cervicales. 5 o 6 se unen y terminan bajando, porque a veces, si bien es un curso típico el que hace el frénico, de lateral a medial, y es el único nervio en el cuerpo que hace eso, se va de para acá, es bien importante hacerlo. Pero además de eso, miren el vago miren la relación que tiene con el callado aórtico. Entonces se van a dar cuenta de que miren la misma imagen de ese nerviecito, es importante para esta como para esta, porque ustedes alcanzan a ver este nervio acá, y lo alcanzan a ver acá. Y la relación que tiene con la subclavia es muy importante. El vago es muy importante y de preservar siempre. Liguen la subclavia, no se lleven el vago, ¿de acuerdo? Ahora, esta que es la toracotomía anterolateral es muy chévere y es una muy buena incisión, porque fíjense cómo ustedes en esta toracotomía pueden ver en este punto el callado. Y miren que aquí está la subclavia. Además de eso, cuando ustedes abren, ahí encuentran el nervio pasando. Y hay que preservarlo. Por supuesto que es una incisión de control.
Es una incisión que hace difícil la reparación, solo esta incisión no es fácil de reparar. No es sencillo repararla ahí porque vamos a tener que hacer un puente, pero nosotros podemos combinar las incisiones y nos vamos a adaptar al trauma del paciente. Entonces, toracotomía en tercer espacio intercostal nos va a dar esta visión cuando ustedes retraen hacia abajo el parénquima pulmonar, la visión del callado aórtico y la visión de acá para hacer control proximal en el paciente que está in extremis, ¿cierto? Trapdoor, esa es la terrible incisión porque es súper mórbida, pero es una incisión que le permite a uno ver todo, hacer la reparación de la subclavia proximal, es una incisión que le da a uno un acceso muy bueno a todos los vasos y recuerden que pues la subclavia por supuesto que se traumatiza, pero nunca se traumatiza sola, como es una lesión que está tan metida en un sitio tan importante como el opérculo torácico, cuando se lesiona la subclavia hay más lesiones, la lesión de los nervios, la lesión del hueso, la lesión muscular, la lesión nerviosa, la lesión venosa, entonces bien importante. Y las venas pues las vamos a ligar más impunemente que las arterias. Entonces trapdoor es una incisión bien importante, pero una vez más, ojo con el frénico. Miren cómo cursa el frénico de lateral a medial y es el único nervio que hace eso, es un curso bien particular, pero puede estar intramuscular. Y si está intramuscular, hay que tener en cuenta que al dividir este musculito, no es una buena idea cortarlo junto con el nervio, sino identificar el nervio y ustedes pueden seccionar el escaleno, pero no deberían cortar el nervio. Es muy importante. ¿Qué técnicas quirúrgicas vamos a usar? Ustedes ya saben, Alexis Carrel se ganó el Nobel por esto, las anastomosis, y eso fue hasta comienzos del siglo. De ahí para atrás todo el mundo ligaba. Y después de Alexis Carrel todo el mundo hace las reparaciones. Pero entonces tienen muchas opciones, reparación, arteriografia, anastomosis, panel venoso o parche de pericardio, esta que es laterolateral o terminoterminal con un injerto de safena. La safena es una vena maravillosa, el mejor injerto del mundo. Si pueden hacer con safena, háganlo con safena. Acuérdense de invertir la safena, eso es muy importante. ¿Qué retos? Pues la hemorragia masiva, que uno puede hacer que uno no termine la incisión cuando el paciente ya hizo paro. La dificultad de la exposición es difícil, aquí en estos dibujitos se ve mucho más fácil de lo que es en realidad, pero no teman a que si saben la anatomía pueden hacer ustedes cualquier tipo de incisión y aproximación al paciente. Vayan, estudien la anatomía y el día que tengan un paciente, léanse la anatomía. Después de 20 años de cirujano, vayan y lean la anatomía antes de hacer una nueva cirugía, una que no es muy frecuente. Hay que volver a la anatomía una y otra vez. Hay que tener en cuenta que la relación que tiene con el plexo braquial, ustedes lo ven acá, la relación tan estrecha que tiene la subclavia y la axilar con el plexo braquial es muy relevante. Entonces tengan en cuenta el plexo braquial. 60% de los pacientes en una serie de trauma pueden tener lesión del plexo braquial que no tenían antes de la cirugía, sino después de la reparación. Entonces algo hizo el cirujano durante el abordaje que dañó el plexo braquial. Pero muchos de los pacientes también la tienen por la lesión original. Ahora bien, ¿ya se va cargado? Entonces, la técnica que muestra menor mortalidad en los pacientes es efectivamente el abordaje endovascular. Pero estas pueden ser series que hayan sido alteradas por el proceso de selección, se necesita mucho más para que podamos hacer estudios doble ciego, pero la técnica endovascular funciona muy bien. ¿Cuáles son los principios? Los estén cubiertos, el acceso femoral o braquial, no importa realmente el que les quede más fácil, si el paciente tiene una lesión abdominal, pues entonces el que quede más fácil, el que sea sencillo de hacer para la subclavia, es ideal en pacientes estables y se hace un control rápido del sangrado. A veces uno lo que hace es colocar un balón, controlar el sangrado, es un endoclamp y con eso se logra controlar la hemorragia que puede matar al paciente y luego sí se hace el abordaje abierto, eso es uno híbrido. Pero normalmente se puede hacer perfectamente una lesión, por ejemplo, iatrógena con un stent cubierto sin ningún problema. Hemos tenido muchas de esas, creo que Mariana entró a una lesión similar en una femoral iatrógena que nos tocó reparar con un stent cubierto. Es muy sencillo de hacer, es muy fácil de hacer, hay que tener mucho cuidado, pero hay que usar el ecógrafo para los accesos vasculares. ¿Cuáles son las ventajas? Menos mortalidad, menos sangrado, se recuperan rápidamente, menor tiempo operatorio. Si es solo endovascular, no vamos a tratar ninguna otra lesión, sino la lesión de la arteria. No vamos a debridar, no vamos a limpiar, no vamos a descontaminar, no vamos a ver qué otras lesiones tiene, entonces véanlo con juicio. A veces toca controlarlo, reparar la lesión, pero también seguir viendo al paciente por el resto de las lesiones que tiene. ¿Qué limitaciones tiene? Pues por supuesto se necesita, miren, este es el que tenemos en las dos clínicas ahora, las dos clínicas ya tienen equipos Philips de muy alta tecnología. Esta mañana decía de la casa comercial que eso es una narcopantalla, eso es una pantalla
enorme y sí, efectivamente esas son las que tenemos, pero el equipo es muy bueno y si uno sabe usar el equipo es muy práctico, pero eso no está 24/7, de hecho no está los fines de semana a menos que haya una emergencia. En sus clínicas no sé si lo tengan, pero me encantaría saber si lo tienen, ya me van a decir eso. Entonces, abierto, una mortalidad alta, mayor sangrado, mayor estancia hospitalaria, endovascular, menos sangrado, menos estancia hospitalaria, menor número de fasectomías, menos pérdidas sanguíneas, pero una vez más puede tener un sesgo de selección. Entonces, vamos a salir y vamos a ver si se carga. Sí. Listo. ¿Cuál sería un abordaje híbrido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de esos es híbrido? No tienen ninguna duda, ¿cierto? Cada vez lo vemos más claro. Gracias. Cada vez está más claro, cada vez ustedes dicen, pues, ojalá me llegue uno esta noche, ¿cierto? Perfecto, ahí vamos muy bien. Concepto híbrido es la combinación de técnicas, como le decía, endoclamp y cirugía abierta para hacer el resto, o al contrario, a veces se hace la reparación proximal del asunto abierta o el control vascular abierto porque estamos ahí haciéndolo y por ejemplo en esas heridas de blast, la que tienen múltiples, carga múltiple, hay lesiones más adelante o hay lesiones intimales más adelante y se puede avanzar con los catéteres para llegar a la lesión y tratarla ya cuando el control fue proximal en cirugía abierta. Entonces, tenemos muchas opciones para hacerlo y si tenemos eso dentro de nuestro armamentario, va a ser maravilloso. Entonces, hemorragia activa, sí, pues nos va a ayudar mucho a hacer el control del sangrado, lesión proximal difícil, por ejemplo, esa primera porción de la subclavia en el lado izquierdo es asustadora, la necesidad de control inmediato, si nosotros tenemos las herramientas, tenemos la persona que lo hace, cirujano vascular, radiólogo intervencionista que llegue y nos haga el control, ustedes llegan perfectamente y hacen su incisión, hacen su trapdoor sin el sangrado y sin lo que representa eso para un hemotórax masivo o una hemorragia masiva externa. Los centros de trauma tienen que ser avanzados, ustedes deben conocer muy bien los recursos y la disponibilidad de sus cirujanos en sus instituciones. ¿Qué resultados tienen? Mejores, ¿cierto? Sin duda. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Menti. Según ISBS, ¿cuál es la opción preferida en el paciente estable en este momento recomendado por las guías del 2025 de trauma vascular? Qué lindo, ¿cierto? Eso, toda esa aglutinación, tienen toda la razón. Toda la razón. El 60% responde porque sabe y los demás se van donde están todas las bolitas. Ese es un efecto conocido. Pero sí, efectivamente, las recomendaciones en paciente estable en este momento es manejo endovascular, ¿sí? Por el tipo de lesión que tiene. Entonces, inestable, abierto inmediato. Estable, endovascular. Complejo, híbrido. ¡Qué sencillo es! Ojalá llegara uno esta noche. Estoy disponible, no debería decir esas cosas. Entonces, ya saben cuáles son las recomendaciones, ya saben cuál es el efecto que tenemos en los pacientes. Si tomamos la decisión correcta, la sospecha clínica es bien importante. ¿De acuerdo? Entonces, en su hospital, ¿cuál es el abordaje que más probable se realice? Eso fue de una, ¿no? Sí, qué bueno. Eso significa que tenemos que seguir conociendo la anatomía en las clínicas Vegas y Medellín. Es del cirujano general el trauma, entonces debe recibir el trauma, pasar el trauma, llevarlo a cirugía y cuando esté súper envainado nos llama. Ese es el orden de las cosas. Los cirujanos generales van a seguir viendo el trauma vascular, así como lo hace el cirujano de trauma en los Estados Unidos, no el vascular esencialmente. No muchos cirujanos vasculares se dedican a hacer trauma. Entonces, por eso es del cirujano general. Por eso comencé mi charla diciéndoles más de cirujano general que de vascular, sin duda alguna. Y limitaciones actuales, no todos tienen el manejo endovascular, la falta de entrenamiento híbrido, los costos elevados y pues los traumas que son complejos, trauma cerrado, ese de motocicleta es bien difícil, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Estén mejores, porque pues son carísimos ahora, pero no son ideales. Dispositivos específicos para trauma, como ustedes ya conocen mucho el REBOA, ahí está el REBOA, que sí, que no.
Simulación para residentes, entre más hagan simulación, más eficientes se van a volver y eso ya está demostrado. Entonces, aprovechen todas las herramientas de simulación que tengan ustedes en sus universidades. Y el trabajo multidisciplinario, debemos estar comunicados con todo el equipo, anestesiólogos, cirujanos cardiovasculares, todo el mundo. Concluyamos. ¿Cuál es el mejor abordaje para las lesiones de la arteria subclavia? Entonces, esta respuesta me va a decir que prestaron atención. Elijan la respuesta correcta. Todos tienen razón. Depende, ¿cierto? De 3 cosas. Nada más. Tienen toda la razón, me encanta porque eso significa que prestaron atención. Gracias por haber elegido la respuesta correcta. No hay un abordaje único, hay muchos abordajes para la subclavia. Tienen que hacer sus imágenes o tener una alta sospecha, ver el mecanismo de lesión, ver cómo ocurrió, conocer a su paciente, saber qué sucedió para que lleguen a ver a su paciente y elijan la terapia correcta, el abordaje correcto, la forma correcta de hacerlo, o llamen al cirujano vascular en la madrugada sabiendo lo que van a hacer. Ay, profe, es que viene una lesión de subclavia. ¿Y cómo está? No sé, no ha llegado. Ay, son las 2 de la mañana. Entonces, esa llamada va a ser para decir, profe, ya le coloqué un balón en la subclavia, ayúdeme a repararla porque es la primera porción al lado izquierdo. Ah, claro, hazme un trapdoor, ya te llegó. ¿No? ¿Demasiado? No, vamos a hacerlo en equipo y estoy seguro que si ustedes de verdad tienen la sospecha y necesitan nuestra ayuda, jamás vamos a decir que no, jamás nosotros contestamos una llamada diciendo como, ¿por qué me llamas? Jamás. Nosotros vamos a responder, no vamos a ir siempre, no vamos a llegar siempre, es una isquemia crónica amenazante de extremidad que llegó a las 2 de la mañana, yo no voy a ir a las 2 de la mañana. Pero si me dicen que es una isquemia aguda que acaba de comenzar, que tiene, 40 años y que está haciendo ya cambios neurológicos, voy a correr. Sin duda, porque ustedes tienen ese criterio para que si me dicen, venga ya, yo creo en ustedes. Entonces, para eso es que estamos educándonos, para hacer ese tipo de cosas. Pueden bajar todos los artículos y libros que se utilizaron para eso, de donde se obtuvieron todas las imágenes, y escanean ese código, llegan al servidor del Grupo de Aorta Medellín, que es nuestro grupo de aorta, y ahí pueden descargarlos completos. Es con fines educativos, no comerciales, entonces todos los libros que están ahí son con fines educativos. Artículos que se bajaron, de hecho, de los repositorios de la universidad es para ello. Pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, y pueden visitar mi sitio web, el sitio que quieran. Muchas gracias por su atención, y estoy a su disposición para las preguntas si lo tienen abierto.